Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 1 y el versículo número 10. Gloria a Dios. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. A ver, les dije, a ver, ¿cómo les dije el libro? Primera de Tesalonicenses. Ajá. 1. Versículo 10. Versículo 10, así les dije bien. Así, sí. Gloria a Dios. Yo pensé que había hecho mal, hermana, pero así les dije bien. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, Señor. Dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado, te doy en esta tarde, Señor. Dios mío, Señor amado, obra en nuestras vidas conforme a su misericordia, conforme a sus planes, conforme al deseo de su corazón, Señor amado. Obra en nuestras vidas, Señor bendito. Límpianos, perdónenos, Señor, restaure nuestro ser, Señor, completo, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor amado. Sane los cuerpos, Señor amado. Sane, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor amado, de todo mal, Señor, de todo sufrir, de todo lo que ocupamos, Señor amado. Dios mío, Señor, obre nuestras vidas, Señor, conforme a su corazón, Señor. Háblenos usted, enséñenos, Señor, guíenos, llénenos de usted en su presencia, de su misericordia, Señor amado, de su socorro, Señor amado. Llénenos de su gracia, Señor amado. Bendíganos, Señor amado, de tal manera, Señor amado, aleluya, que estemos bien bendecidos en todo, Señor amado. Socorra nuestras vidas, Señor. Usted sabe cuánta necesidad tenemos de usted, Señor. Y también, Señor bendito, que podamos hacer, Señor, lo que usted quiera, Señor amado, con su amor y su paz, con su palabra poderosa y gloriosa, Señor. Que podamos entender y obedecer como le pido. Todo sea para su gloria, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor, se lo pido todo, Señor bendito. En nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. En nombre de Jesús, Señor. Todo se lo pido. ¿Se puede sentar, hermanas? Gloria a Dios. Aleluya, estamos estudiando el arrebatamiento de la iglesia. Ayer estudiamos, hermanas, el punto de que tenemos que prepararnos para el día del arrebatamiento. Hoy vamos a estudiar algo que es muy importante, que la Biblia enseña. La Biblia enseña, hermanas, que nosotros como cristianos no vamos a pasar la gran tribulación. Y Dios nos libra, Cristo nos libra de la gran tribulación, pero a través del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esto que vamos a estudiar ahorita es bien importante, porque a veces como no se sabe esto, después el pueblo de Dios tiene miedo, pues, ¿verdad? Se asusta, empiezan a ver cosas en internet, sacan mucho a veces como cosas que están pasando, dicen a veces, o sacan versículos de la Biblia, o hay gente que enseña cosas que son cosas de la tribulación, y son cosas, hermanas, que uno no va a pasar, y dicen ellos que es lo que la Biblia dice, que es esto otro, y a veces no lo es. Entonces, el pueblo de Dios tiene miedo y piensa, ¿y si ya está pasando esto? ¿Si va a pasar lo otro? Y así. Y a veces el pueblo piensa que ya va a pasar lo de la tribulación, ¿verdad? O que ya está pasando, pues. Entonces, la Biblia enseña que nosotros como cristianos vamos a ser liberados de la gran tribulación. Dios nos va a guardar de que pasemos la gran tribulación. Entonces, es lo que vamos a ver ahorita. Y eso es importante, así cuando usted le digan cosas o cualquier cosa, usted ya sabe. Bueno, yo sé que ya todos esto yo sé que ya lo sabemos todos, ¿verdad? La mayoría, o lo sabemos todos, ¿no? Pero si usted se recuerda algún versículo o como los anota, si los anota, usted ya puede agarrar un versículo. No, yo no voy a pasar la tribulación porque ahí están estos versículos y dicen esto y yo sé que no voy a pasarlo, ¿verdad? Y eso nos da confianza a nosotros, hermanas. Nos da confianza para no estar atemorizados. No estar atemorizados de que lo vamos a perder, pero no que lo vamos a perder, que vamos a sufrir la gran tribulación. En este versículo que leímos ahorita, la palabra de Dios habla del rapto de la iglesia. Si se fijó, dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Está hablando Pablo a los hermanos de Tesalónica y le dice que les habla de que esperar a Jesús de los cielos. ¿Y quiénes esperan a Jesús? Pues su iglesia, que es la iglesia que estaba en Tesalónica. Y dice así, al cual resucitó, el Padre lo resucitó a Jesús de los muertos. ¿A quién? A Jesús. Dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? Jesús nos libra de la ira venidera con su venida, hermanas.
y la ira venidera. La ira de Dios se derrama. Miren, Dios no puede, Dios lo hace. Dios castiga a veces a algún país si Él quiere. En la Biblia hay muchos castigos de Dios para países, para personas. Dios en la actualidad sigue castigando personas, puede castigar países si Él quiere. Él hace lo que quiere, ¿no? Y Dios derrama en cierto sentido su ira. Sí derrama su ira, pero hablando ya así de que cuando la ira de Dios sea derramada sobre la tierra, que es diferente, ahí en ese periodo, hermanas, es en el periodo de la gran tribulación. Y aquí dice Pablo, le está diciendo a los hermanos de Tesalónica, que esperaba a Jesús que venga de los cielos, que fue resucitado por el Padre, pues, ¿verdad? Y dice que Él, que nos libra de la ira venidera. O sea, nosotros somos librados, hermanas, de la ira venidera por la venida de Jesús. Cuando Jesús venga, Él nos libra de la ira venidera. Y claro, porque el rapto de la iglesia es antes de la gran tribulación. Y la ira venidera se derrama cuando se abren los sellos, se derraman las copas, se tocan las trompetas, todo eso, y Dios empieza a derramar la ira sobre la tierra, que viene en Apocalipsis. Ahí viene en la palabra de Dios, uno lo puede ahí leer. Viene desde el capítulo 6 hasta el capítulo número 18. Y uno ahí puede ver qué va a pasar en la gran tribulación. Usted dice, yo quiero ver lo de la tribulación. Pues hay otros pasajes de la Biblia que también hablan de la gran tribulación, pero ahí es una parte grande que habla de la gran tribulación. Y si quiere usted leer esa parte grande de la gran tribulación, lea Apocalipsis del 6 al 18 y va a ver ahí muchas cosas que hablan de la gran tribulación. Entonces aquí nos habla el Señor esto, hermanas, y aquí tenemos la esperanza de que no vamos a pasar la ira venidera. En el capítulo número 5 vamos a leer en el versículo número 9, hermanas, y dice ahí la palabra de Dios. Dice así, capítulo 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios, dice, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que Dios no nos ha puesto para ira, o sea, Dios no nos puso para que recibamos la ira, sino que Él nos puso para salvación. Y la ira de Dios se derrama en el periodo de la gran tribulación. Entonces aquí también se ve que no pasamos la gran tribulación. Vamos a 2 de Tesalonicenses, hermanas, en el capítulo número 2, a ver la palabra de Dios. En el versículo número 1 vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer ahí del versículo 1 al 9. 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Vamos a terminar bien rápido hoy, hermanas, porque solamente vamos a ver este aspecto. Amén. Pero no es porque quiera terminar rápido, sino porque es algo que vamos a ver así breve, pues es algo breve lo que vamos a ver. Dice la palabra de Dios así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, habla del rapto de la iglesia, y nuestra reunión con Él, cuando estamos ya con Él, nos reunamos con Él en su venida, os rogamos, hermanos, que les ruega, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido, ¿en qué forma? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí me quiero detener un poquito, hermana. Aquí él habla del rapto de la iglesia en el versículo número 1. Y ya les había hablado en la primera carta a los tesalonicenses, porque esta es la segunda carta que le escribió a la iglesia de Tesalónica, Pablo. Y él les dice que en el versículo 2 que no se dejen mover fácilmente, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu, porque ellos ya sabían cosas y que no cambiaran de parecer fácilmente. No quiere decir que si algo los atacara, pero fuertemente, entonces sí podían ya dejar de creer lo que querían, ¿verdad? Sino lo que más bien quiere decir la Biblia, de que uno, hermanas, debe de luchar por lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, y uno no debe de caer en engaños, pues, ¿verdad? Sí. Cosas que te enseñen que no sea conforme a lo que la palabra de Dios te ha mostrado, pues, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se habla, hermanas, dice que la forma que no tienen que dejar de pensar, aquí dice que habla, aquí habla de dos cosas, hermanas. Dice del día del Señor, dice que está cerca. No tenían que pensar eso. Y también, hermanas, ellos sabían en la primera carta de que Dios los iba a librar de la ira de Dios. Sigo explicando para que se vaya entendiendo lo que quiero mostrar. Lo que pasa, hermanas, que a ellos en la primera carta
se les dijo que no iban a pasar la ira de Dios con el rapto de la iglesia, iban a ser salvados de la ira, ya lo vimos en el capítulo 1, en el capítulo 5, en los versículos 10 y en el versículo 9. Entonces aquí se habla en el versículo número 1 otra vez del rapto de la iglesia, pero en el versículo número 2 se les enseña, se les empieza a hablar del día del Señor. Pero el día del Señor, hermanas, aquí que aparece no es el rapto de la iglesia, es el día de Jehová que aparece en la Biblia. El día de Jehová no es un día de bendición, no es un día como que el día de bendición para uno pues, o sea, en el sentido de que no es el día de bendición de que viene Cristo por su iglesia, pues se nos lleva con él. Sino el día de Jehová, hermanas, es cuando empieza un periodo del Señor que va a ser, pues muchas cosas, van a pasar muchas cosas diferentes, pero en ese periodo Dios va a derramar su ira. Y va a hacer muchas cosas diferentes y va a llegar el punto cuando ya termine el día de Jehová, va a llegar el punto que va a destruir el universo, lo va a destruir, los planetas, la tierra, todo lo va a destruir con fuego, dice la Biblia, y que todo va a empezar a hacer estruendos y se va a fundir con fuego, todo se va a acabar. Ahí se termina el día de Jehová. Entonces aquí Pablo les habla a los hermanos que no tengan miedo del día de Jehová, aunque venga una persona, aunque vengan palabras, aunque vengan cartas, aunque venga espíritu, lo que sea. No dejen de creer lo que ellos ya sabían de su forma de pensar que ellos tenían. ¿Y qué forma de pensar tenían? Pues de que ellos no estaban para ira, ya les había dicho en la primera carta. Que no estaban para ira y que Cristo iba a venir por ellos y que ellos no iban a recibir la ira de Dios. Porque la iglesia empieza, ay, si de verdad todo el juicio de Dios se derrama y esto y lo otro, empieza la gente, ¿no? Entonces uno si no tiene un conocimiento de la Biblia, hermanas, pues uno claro que sí asusta, pues si uno lo cree. Pero aquí Pablo les enseña lo mismo de que ellos no van a estar en el día de Jehová, en el día del Señor. Y en ese día le dije, pasan muchas cosas y se derrama la ira del Señor. Y al último hasta se destruye el universo y todo. Y hay juicios, van a pasar los juicios finales, va a pasar muchas cosas. Que lo vamos a ir estudiando nosotros, si Dios permite, que estudiamos toda la profecía a futuro. Vamos a estudiar todo eso poco a poquito, si Dios permite. Amén. Pero todo eso, hermanas, no es para nosotros en cuanto a las cosas malas. Pues el día de Jehová, eso no lo recibimos nosotros, la ira del Señor que se derrama. Entonces, dice el versículo número 3, empieza a explicar qué es lo que tiene que pasar para que empiece el día de Jehová, el día del Señor. Y en el día de Jehová empieza la gran tribulación. Cuando empieza el día de Jehová, después de que empieza el día de Jehová, empieza la gran tribulación. Entonces él empieza a explicar lo que tiene que pasar para que empiece el día de Jehová. Y le dije a ustedes, lo repito otra vez, ya que tiene 3 años y medio de que empezó el día de Jehová, después de la gran tribulación. Y es cuando Dios derrama toda su ira, empieza a derramar su ira en la tierra. Entonces él aquí empieza a explicar lo que tiene que pasar para que empiece el día de Jehová, para que ellos no tengan miedo, no piensen que lo van a pasar ellos. Fíjense cómo dice, aunque ya lo sabían, pues verdad, como ya lo vimos, que desde la primera carta les dijo y todo eso, aquí también les habla lo mismo, pero vamos a ver lo que les empieza a hablar para que ellos sepan de que no lo van a pasar, que ya lo sabían, pues, para confirmarlos pues en su fe. Dice el versículo 3, dice, nadie nos engañe, dice nadie os engañe o nadie nos engañe, quiere decir, en ninguna manera nadie nos engañe, dice, porque no vendrá ¿qué? El día de Jehová, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí dice que nadie nos engañe porque no va a venir el día del Señor sin que antes no se manifieste la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, que es la bestia, el hijo de perdición, que también es la bestia, es el mismo. Entonces aquí lo que él está diciendo, hermanas, que para que se manifieste primero el día del Señor, primero tiene que manifestarse la apostasía y tiene que manifestarse la bestia, y que entonces cuando ya se manifieste la apostasía y la bestia, entonces empieza el día del Señor. Y cuando empieza el día del Señor, que se manifiestan esas dos cosas, todavía faltan, le digo, 3 años y medio para que Dios derrame todavía su ira, pues. Por eso ellos no están puestos para ira, pues, porque ellos no están para nada de esas cosas, pues. Entonces, porque ellos son librados en el rapto de la iglesia de todo esto, pues. Fíjese cómo el versículo 4 dice, habla de la bestia, dice, el que se opone, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios,
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No, dice, les pregunta, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Les pregunta, porque ya les había enseñado eso. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahí voy a tener un poquito en el 6 porque quiero comentarles algo, hermanas, también del versículo número 3. Dice el versículo 3 que tiene que venir la apostasía. La apostasía, hermanas, esa palabra apostasía quiere decir, viene de una palabra que quiere decir, hermanas, recaer. Cuando una persona cae. Ya ven, nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Pero si nosotros nos caemos, estamos en Cristo, estamos en la salvación. Pero si alguien pierde su posición en Cristo, pierde su salvación, claro que el que la va a perder es el que no es de Dios en realidad. Pero si alguien la pierde, porque no es de Dios, ese cayó, recayó. Significa recaer. La palabra apostasía es recaer. Entonces, una persona que recae, hermanas, no es una persona, un inconverso. Ay, mira, ese inconverso recayó. Él recayó, está en la apostasía. No, una apóstata es una persona que está en la verdadera fe, que sí está con Dios. Y que la persona deja, en la apostasía del Nuevo Testamento es una persona, hermanas, que deja de creer que Cristo es Dios y que deja de creer que la salvación es por la muerte de Jesucristo. Esa persona es una apóstata y esa persona pierde su salvación. ¿Y por qué la pierde? Porque no era un elegido de Dios realmente, ¿verdad? Nunca la tuvo en realidad bien como un elegido de Dios. Pero la pierde, pues, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante. A veces hay cristianos y están bien firmes y todo, o nomás van ahí más o menos, ¿no? Pero después están en el salón del reino, ¿no? Con los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová, ¿qué te dicen? Jesucristo no es Dios, Él es un profeta, Él es un hombre de Dios, ¿no? Y allá están las hermanas o los hermanos que eran, ¿no? Ya están en el salón del reino, ¿no? Con la atalaya, ¿no? Entonces ellos ya no creen que Cristo es Dios, creen que es un hombre. Luego esa persona vuelve a la iglesia cristiana y piensa que Dios le perdona como si nada y vamos adelante, no pasó nada, ¿verdad? El que cae en la apostasía, el que recae, no tiene perdón de Dios. Entonces, esa persona deja de creer que Cristo es Dios y luego piensa que al rato ya mejor ya cambié de parecer, ahora mejor ya sí, y esto es lo que piensa que no pasó nada. Entonces, la persona que deja de creer que Cristo es Dios, o que deja de creer que la salvación es por la muerte de Jesucristo, que era cristiano y sí creía, después ya no cree que es por la muerte de Jesucristo, sino por otra cosa, entonces ya cayó de la gracia. Eso es recaer, eso es apostasía, que caes pero de la gracia, es de la salvación. Y si cae de la salvación, ya no la tiene la salvación, porque ya cayó de ahí. Entonces, va a pasar la apostasía. Tiene que pasar la apostasía. Y mucha gente cree en la apostasía, ¿verdad? Por eso es bien importante también conocer la Biblia, ¿verdad? Y ya ve que uno le dice hermano a todo el mundo, ¿verdad? Hermano, y así hizo del salón del reino y era cristiano y ahora uno le sigue diciendo hermano y al rato ya se va a la católica y vuelve a los ídolos, o luego uno le dice, hermano, Dios le bendiga, a ver cuándo Dios me lo restaura otra vez. Y uno lo ve como que todo está a gusto y todo está bien, es un brother, es una hermana y Dios hasta nos lo aventamos encima también nosotros, ¿eh? Sin saber, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? No, como dicen los del mundo, no todo lo que brilla es oro, pues, ¿verdad? Debes tener cuidado. Entonces, para que venga el día del Señor, primero tiene que pasar la apostasía. La iglesia, los cristianos van a apostatar. Van a apostatar muchos. Cuando Cristo venga a la iglesia, muchos van a estar en la apostasía. Por eso mucha iglesia está en la apostasía, mucho pueblo, y ya ni salvación tiene. Entonces, por eso Jesucristo lo dijo. Yo tenía ese versículo, pero no lo quise poner. Jesucristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, él pregunta, y dice eso, es en Lucas, creo que es capítulo 18, versículo 8, si no me equivoco. Dice a Jesús, cuando el Hijo del Hombre se vuelva a la tierra, y Jesús pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Él pregunta eso porque cuando Él venga por su pueblo, por su iglesia, mucho pueblo ya no va a creer en Cristo. Ya ni salvación va a tener.
pues no se acuerda que se va a quedar la mitad. Jesús enseña, y 5 vírgenes se quedan y 5 vírgenes se van. Entonces, hermanas, va a pasar la apostasía. Va a pasar la apostasía y Cristo, Cristo va a venir por su iglesia. Y cuando venga va a estar la apostasía y va a venir la apostasía. Pero cuando ya nos vamos con Cristo nosotros, se va a manifestar la bestia. Se va a manifestar la bestia. Y ya que se manifieste la bestia, empieza entonces el día del Señor. Y ya que avanza el día del Señor, entonces empieza la gran tribulación, que se derrama la ira de Dios. Entonces, hermanas, aquí dice en el versículo número 6, dice así: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, quien detiene a la bestia para que se manifieste. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Creo que lo leí mal, lo voy a leer de nuevo, dice. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que detiene a la bestia que se manifieste, y lo que lo detiene es el Espíritu Santo que se manifieste. Versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el misterio de que cuando se manifiesta la bestia, dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, cuando usted fija cuando dice él, no sé si usted puede ver, porque a veces, todos, muchos aquí nos falla la vista, ¿verdad? Pero cuando dice él, tiene un puntito, ¿verdad? Donde dice él, no sé si lo puede ver un puntito en la E, tiene un puntito arriba. Sí, sí. Cuando tiene un puntito arriba, hermanas, la palabra él no es una palabra, es un pronombre. Quiere decir, es una palabra que se usa para personas. Si no tuviera puntito, quiere decir como el vaso, ¿verdad? El zapato, el garrafón, como es algo que hablamos de los garrafones, el agua, ¿no? El garrafón, el semáforo. Pero si tiene un puntito y dice él, no se refiere a cosas, se refiere a personas. Como el policía, el papá, el hijo, el sobrino, el presidente, el que sea, pero es una persona, pues. Y aquí dice que está él, una persona, que detiene que se manifieste la bestia. Eso es muy importante porque uno dice aquí como cristiano que hay una persona que detiene la bestia que se manifieste. Uno dice como cristiano que hay una persona que detiene a la bestia que se manifieste. Y si uno no explica esto, la gente que no cree puede decir, o que son así de sectas, o que no son cristianos, pueden decir, ay, ¿cómo dicen que una persona? ¿Dónde dice? Pues aquí en el puntito ahí se muestra que es una persona, porque es un pronombre. Entonces, ahí se refiere a un hombre, y se refiere como si fuera un hombre, a un de sexo masculino, que no es un hombre, pero se refiere como si fuera un hombre, porque Dios siempre se pone como si fuera el hombre, pues, aunque no es hombre Dios. Pero aquí dice que él, hay un él que detiene que se manifieste la bestia. Dice el versículo, lo voy a leer completo para que si ya se va a entender más bien, y lo voy a terminar de leer porque no lo leí completo. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es cuando se manifiesta la bestia. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hay alguien que detiene que la bestia se manifieste. Dice, hasta que él, hay alguien, una persona, dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Se va a quitarse a alguien que está deteniendo el presente, una persona que tiene el presente para que se manifieste la bestia. Dice, y entonces, ya que se quita el que detiene el presente, se manifestará aquel inicuo. Entonces se va a manifestar la bestia cuando esa persona se quite, que está deteniendo que se manifieste la bestia, ¿no? Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, que Dios va a matar a la bestia con el espíritu de su boca, dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, inicuo, que está hablando de la bestia, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hasta ahí me detengo, hermanas. Entonces, aquí se habla que la bestia se va a manifestar, que la bestia no se puede manifestar, porque eso que tiene que acontecer no puede suceder porque está una persona que lo está deteniendo. Y que cuando esa persona se quite, que dice que va a ser quitada, dice así, la van a quitar del medio, esa persona, entonces se va a manifestar la bestia, entonces va a suceder. Y cuando se manifieste la bestia, entonces va a empezar el día del Señor, ¿verdad? Y en el día del Señor, cuando pasen unos años, se va a empezar a derramar la ira. Entonces la iglesia, ¿por qué se sabe con esto que no va a pasar aquí también?
Ya lo vimos anteriormente cómo a Biblia lo enseñaba, ¿verdad? Que ya Pablo les había enseñado que ustedes no están para la ira y se empieza a hablar todo. Y todo esto les explica porque ellos tienen temor de que van a pasar el día del Señor. Entonces, él aquí les dice que se va a quitar una persona. Esto se interpreta, hermanas, como que es el Espíritu Santo siempre esa persona. Porque no hay un hermano aquí en el mundo, un hermano que, ese pastor, o esta hermana, este hermanito, que no se refiere a femenino, se refiere a masculino. Este hermano, o este pastor, o ese evangelista, o ese maestro, lo que sea, o este diácono, tiene el poder bien tremendo que él detiene a la bestia y detiene que el futuro no acontezca. ¿Usted cree que va a un hermano así? No. Un hermano que tiene el poder que detiene hasta que acontezca lo que viene en el futuro, el porvenir, y detiene a la bestia. No, hombre, no hay nadie que pueda hacer eso. Por eso esa persona que aquí se muestra, en la Biblia a veces, ustedes cuando estudiamos la personalidad y deidad del Espíritu Santo, ahí estudiamos que el Espíritu Santo es persona y que es Dios. Y la Biblia le habla de varias formas de que es persona, y a veces cuando le habla de persona, de diferentes formas se ve que es persona, la Biblia se refiere como persona, y una de las formas que se refiere a él como persona es cuando le dice a veces él, pero le dice él y le pone el puntito. Y no es correcto en el griego que le ponga el puntito, y no es correcto en el español que le ponga el puntito, pero la Biblia sí le pone en griego el puntito, se le pone. O sea, sí le pone en la forma que se puede poner con puntito en español. ¿Por qué le pone así el griego? Que no es correcto, porque así le pusieron a las escrituras al inicio. ¿Por qué? Porque ellos por el Espíritu Santo, sabían, por la relación, porque inspirados por el Espíritu Santo cuando escribieron la palabra, ellos escribieron así porque la revelación de Dios era de que el Espíritu Santo era una persona. Por eso le ponía así, él como si fuera un hombre, pues. Y aquí se pone que es un hombre también que detiene, y pues Jesús ya está en el cielo, ¿verdad? Dice la palabra que está a la diestra del Padre. Está allá, que Él está ahí a la diestra del Padre, y allá está el Padre, y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Él vive dentro de nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, el que está aquí en la tierra obrando, de hecho el que nos trajo a su camino, sí fue el Padre, sí fue Cristo y todo, pero el que nos tocó en nuestra vida para poder acercarnos a Cristo, pues fue el Espíritu Santo. El que nos toca siempre para que podamos seguir adelante es el Espíritu Santo. El que estamos perdonados, el que nos sana nuestras enfermedades es el Espíritu Santo. Amén. El que nos quita los temores, el que nos guarda del enemigo y todo, siempre es el Espíritu Santo. Es el que está haciendo todo ahorita el Espíritu Santo. Por eso se le dice que ahorita es el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra. Desde los apóstoles, usted ve cuando Cristo se va al cielo, el que sigue haciendo la obra aquí, Dios con poder, es el Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque el Señor está haciendo aquí la obra hasta la venida de Jesucristo. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanas, nos vamos a ir con el Señor para arriba, pero el Espíritu Santo, no nos vamos a ir, el Espíritu Santo se va a quedar aquí como que nos quedamos huecos, se va con nosotros también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido que se va con nosotros el Espíritu Santo, cuando nos vamos con Dios, con Cristo en el arrebatamiento, en ese sentido, el Espíritu Santo se quita de aquí. Entonces, en ese sentido, hermanas, es de que ya se quita de aquí el Espíritu Santo, y al quitarse de aquí, porque se va con nosotros, en ese sentido es que se va y ya la bestia hace todo lo que va a hacer, se manifiesta la bestia. Entonces ya se manifiesta la bestia y empieza el día del Señor. Por eso la iglesia no tenía que tener miedo. Pablo les dice todo eso, porque ustedes cuando el Espíritu Santo se ha quitado, que es cuando se van a ir con el Señor ustedes, es cuando se van a manifestar la bestia, y ustedes no van a pasar nada porque se van a ir con el Espíritu, pues, ¿no? De hecho el Espíritu se va porque nos vamos nosotros. Pero el Espíritu Santo sí va a estar todavía en la tierra en cierto sentido, porque como Él es omnipresente y está en todas partes, la Biblia enseña obras que aquí va a pasar, porque el Espíritu Santo va a hacer obras también aquí. Pero lo que pasa es que la Biblia enseña, hermanas, ustedes a lo mejor sí lo sabían, no lo sabían, la Biblia enseña, el Espíritu Santo restringe el mal pues a través de nosotros, pues. A través de nosotros fluye el Espíritu Santo y restringe a través de nosotros, se manifiesta, y también como está que el Espíritu Santo restringe el mal, eso lo dije mal, me equivoqué, restringe el mal el Espíritu Santo, y cuando se vaya con nosotros, porque está con nosotros aquí, pero como es omnipresente va a seguir aquí de todos modos, él lo que va a hacer es que va a dejar de restringir el mal aquí tanto, y va a dejar que se haga desastre, pues. Como el diablo hace su desastre, pero no todas sus anchas como quiere, ¿verdad? También, porque Dios también, el Espíritu Santo le pone freno, pues también. Si no, imagínense cómo fuera aquí la vida.
Entonces, hermanas, cuando Cristo venga, el Espíritu Santo va a ser, cuando estemos arrebatados nosotros, se va con nosotros, pero como es omnipresente, sigue estando aquí en todos modos, pero se va con nosotros porque vive en nosotros, y en esa forma, cuando ya nos vamos con el Señor, aquí se manifiesta ya entonces la bestia y empieza el día del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir viendo la palabra de Dios, hermanas. Vamos a ver unos versículos. Vamos a Apocalipsis. Vamos a estar viendo puro Apocalipsis nada más. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis. Gloria a Dios. 3 de Apocalipsis, versículo número 10. Apocalipsis 3:10. Vamos a leer ahí Apocalipsis 3:10. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado, aquí habla Jesucristo con letras rojas en su Biblia, yo creo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de la prueba, hermanas, que viene sobre todo el mundo, es la gran tribulación. Dice, entero, dice, para probar, dice, a los que moran sobre la tierra. Aquí Jesús habla a una iglesia, a la iglesia de Filadelfia, y le dice que como ha guardado dice, la palabra de su paciencia, que él va a guardar esa iglesia de que no pase la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo, para probar a la gente del mundo. Entonces aquí lo que le está prometiendo Dios a la iglesia de Filadelfia es que no iba a pasar la hora de la prueba, que es la gran tribulación, porque había sido fiel a Dios. Entonces, lo que aquí podemos ver nosotros en la palabra, hermanas, que Jesucristo promete a su iglesia que no vamos a pasar la gran tribulación, pues. Porque cuando Él nos va a llevar para que no pasemos la hora de la prueba, y la hora de la prueba es cuando es la gran tribulación, pues. Vamos a ver más la palabra de Dios. Y si ven capítulo 4, versículo número 1, vamos a ver aquí, bueno, vamos a leer aquí, te los comento. Capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas, dice, que sucederán después de estas. Y le muestra las cosas. Pero de aquí, hermanas, de este capítulo 4, desde el capítulo número 4, del capítulo 4 para atrás, se habla de las iglesias, que simbolizan a la iglesia, a nosotros pues nos simbolizan. Unos somos representados con una iglesia, otros somos representados con otra iglesia. Como ustedes, por ejemplo, usted es una persona muy obediente, eso de representar con la iglesia de Filadelfia. Si usted es una persona diferente, pues hay más iglesias aquí, son varias iglesias que se mencionan aquí. Es representado usted por otra iglesia, ¿no? Entonces, después del capítulo 4, versículo 1 para adelante, ya no se habla de la iglesia. Quedó la iglesia como un tema ya aparte. Y en el capítulo número 6, hermanas, hasta el capítulo 18, se empieza a hablar todo lo que es la tribulación y la iglesia ya nunca aparece. O sea, la iglesia no aparece en el periodo de la tribulación, pues. No aparece la iglesia en el periodo de la tribulación. No hay versículos donde tú ves la tribulación y que la iglesia anda ahí, pues, en la tribulación. Dios muestra lo que va a pasar en la tribulación y todo, la muestra del capítulo 6 al 18 y la iglesia no aparece. De hecho, la iglesia deja desaparecer. La iglesia desaparece hasta desde el capítulo número 4, desaparece. Y cuando llegue a empezar la tribulación, que es el capítulo 6, la iglesia pues ya tiene desde el capítulo 4 que ya no se menciona. Y pasa toda la tribulación y no se menciona la iglesia para nada, pues. Porque la iglesia no lo va a pasar, como ya lo vimos en otros versículos. Amén. Entonces, hermanas, si usted ve el capítulo 19, va a ver ahí la iglesia ya en el capítulo 19, pero ya pasó la tribulación. Fíjese y es una escena que no es en la tierra, y la tribulación es en la tierra. Capítulo 19, versículos 7 al 9. Vemos aquí unas escenas que no son en la tierra, que en la tierra es la tribulación y en el cielo no. Vemos unas escenas, pero del tercer cielo, del cielo de Dios.
Y ahí vemos que la iglesia está en el tercer cielo, no está en la tierra. Y la tribulación ya desde cuando pasó, pues nosotros estamos hasta en otra parte. Dice el versículo 7, dice, gozaos, dice, gócense y alégrense, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pero fíjense, aquí se muestra la iglesia porque estamos en las bodas del Cordero. Y fíjense cómo dice el versículo número 7, dice, gócense y alégrense y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Dice, y su esposa, ¿quién es la esposa del Cordero? Por la iglesia, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, dice Pablo a los Corintios, dice, los he desposado, dice, con un esposo, dice. Y nos pone que somos la esposa del Cordero. Y aquí se muestra la esposa del Cordero, que eran, como por ejemplo, los Corintios, o todos los que han recibido a Cristo, como los Corintios. Pero se muestran, hermanas, que ellos están en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Como Jesús dijo, ¿se acuerdan? Cuando viene y que están las 10 vírgenes, las prudentes entran, que tienen aceite, las que no tienen aceite no entran. Y dice que entran las 5 que son prudentes, entran con el esposo, cierran la puerta y entran a las bodas. ¿A cuáles bodas? A estas bodas, a las bodas del Cordero. Y dice que se cierran las puertas de las bodas, ya quieren entrar después, y que el Señor les dice, Jesús les dice, yo no las conozco, ¿verdad? Entonces, cuando pase la tribulación, aquí la Biblia ni enseña ya a la iglesia. O sea, la iglesia queda fuera de la historia, pues. Porque la iglesia ya se fue con el Señor. Y cuando aparece otra vez la iglesia en Apocalipsis, que la tribulación se acaba en el capítulo 18, aparece otra vez la iglesia, pero en el capítulo 19, versículo 7 al 9, ahí se habla donde está, pero aparece pero en el tercer cielo, no está en la tierra donde está la tribulación. Entonces, no vamos a pasar la tribulación, se fijan. Y del capítulo número 21 vamos a leer, hermanas, pero capítulo 21, versículo 9, pero en el internet muchos hermanos por ignorancia, a veces no con maldad, y andan asustando gente. No, hermano, fíjese, hay que prepararnos por lo que viene, ¿verdad? No hay que prepararnos porque Cristo viene por nosotros, pero no que vamos a recibir juicio, como dijo Pablo a los tesalonicenses, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Dios no nos puso para la ira que se derrame en la tribulación y toda la ira que se va a derramar más de ahí después, sino que Dios nos puso para salvación, no para la ira que se derrame en la tribulación. Es que Dios no nos tiene para eso, pues. Y entonces el Señor, amén. Capítulo 21, versículo 9, hermanas, dice así. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía, dice, las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada. ¿Quién es? Es la iglesia, la esposa del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Aquí en esta parte, hermanas, aquí ya pasó desde cuando la gran tribulación. Y es cuando Dios, cuando hace el nuevo cielo y nueva tierra, que es la nueva creación del Señor. Pero aquí en esta nueva creación de nuevos cielos y nueva tierra, ahí sí se menciona la iglesia. Y este ángel, los que vivieron ahí, pues en el tiempo de la tribulación, donde vivieron haciendo los juicios del Señor y todo, pues ahí está, pero le está mostrando que ahí ya en el momento que ya está en la eternidad, ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Pero no es, hermanas, no es la iglesia para la tribulación, sino que cuando antes de empezar la tribulación, la iglesia, usted ya vio, la iglesia se va antes de que empiece, antes de que se manifieste la bestia, se va a la iglesia. Más, la iglesia tiene que ir para que la bestia se manifieste, porque el Espíritu Santo está con nosotros, tiene que ir el Espíritu Santo, se tiene que ir el Espíritu Santo con nosotros en el rapto para que se manifieste la bestia. Ni la bestia se va a manifestar cuando estemos aquí. Nos tenemos que ir para que se manifieste la bestia y empiece el día del Señor, porque para que empiece el día del Señor tiene que haber la apostasía y la bestia manifestada. Pero para eso nos tenemos que ir con el Señor. El Espíritu Santo tiene que irse y nos vamos con Él en el rapto.
empieza todo lo que es la tribulación. A los empieza a hablar de la iglesia después en el Apocalipsis. Pero obviamente que pues de la iglesia no pasa nada, porque ya lo vimos. Y cuando apenas, antes de que se empiece a hablar en el capítulo 10, en el capítulo 6 de Apocalipsis, de la tribulación, en el capítulo número 4, ya no se menciona la iglesia para nada. Y se hace un silencio de la iglesia, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, y todos esos capítulos hasta el 18 se acaba la tribulación, empieza del 16 al 18, y aparece la iglesia, pero en el 19 aparece el versículo 7 al 9, pero aparece en el cielo, en el tercer cielo, en las bodas. Y luego pasa todo lo que va a pasar, y vuelve a aparecer otra vez la iglesia, pero aparece en la eternidad, aparece con el Señor en la nueva Jerusalén, aparece. Aleluya. Y vuelve a aparecer otra vez hablando de la iglesia de Dios, pero fíjese en ese capítulo 22, versículo 16, fíjese lo que dice el versículo 16, dice así, dice, yo Jesús he enviado mi ángel, dice, para darles testimonio de estas cosas. En las iglesias, aquí habla de las iglesias que estaban en el tiempo del apóstol. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero esto lo habla el Señor y habla del Señor Jesús, habla de su iglesia, pero Él habla de su iglesia que existía antes de que pasara todo, antes de que fuera raptada. Entonces, la iglesia no aparece en el periodo de la tribulación, se fijan en el Apocalipsis. O sea, y la Biblia enseña también que va a ser llevada antes de que pase todo eso. Se fijó como para que pase esto, tiene que primero la iglesia ser raptada, pues. Entonces, no vamos a pasar a gran tribulación, pues. Gloria a Dios. Porque para que pase la gran tribulación, tiene que manifestarse la bestia. Sí. Miren, hermanas, les voy a explicar, mire esto. No quería explicarlo porque es hasta el momento que fuera el momento, pero después vamos a estudiar, si Dios quiere, en un momento de la gran tribulación. Mire, la Biblia enseña esto, que Cristo va a venir por su iglesia y van a pasar 7 años y va a volver a venir otra vez, que se le dice la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Viene Jesús y pasa 7 años y vuelve a venir otra vez, que es la segunda venida de Cristo. En realidad es la tercera venida porque ya vino una vez y murió, pero uno le dice segunda venida porque son 2 venidas que son futuras, que todavía faltan, pues, ¿verdad? Amén. Una que va a ser de repente y otra que va a ser después de 7 años de que vino esta. Entonces va a venir por su iglesia Jesús, y cuando venga por su iglesia, el Espíritu Santo se va y empieza el día del Señor, y cuando empieza el día del Señor, la Biblia enseña, y pues ya nos fuimos, por eso nos fuimos pues, y empezó el día del Señor. Cuando empieza el día del Señor, la Biblia enseña que pasan 3 años y medio de los 7 que van a pasar para que venga otra vez. 3 años y medio, y al medio, 3 años y medio. Entonces ahí va a empezar apenas lo que es la gran tribulación. Y la iglesia tiene 3 años y medio que se fue con Dios. Y hasta cuando pasen 3 años y medio va a venir Cristo otra vez. Y cuando venga que otra vez, entonces sí la Biblia enseña que nosotros venimos con Cristo a la tierra. Pero nosotros no venimos a recibir lo malo de la gran tribulación, sino que la gran tribulación ya pasó aquí en la tierra. Es que 3 años y medio son de gran tribulación, que es la gran tribulación, perdón, y 3 años y medio no es la gran tribulación. Lo que pasa es que hay gente que le dice, son 7 años la gran tribulación, pero así bien lo que la Biblia dice, no, la Biblia no dice así. Son 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de 7 años, que la Biblia sí los menciona los 7, y sí menciona las mitades de 7 años. Sí menciona la Biblia 7 años, y sí menciona 2 mitades de 3 años y medio, lo menciona la Biblia con toda claridad, y hay pasajes. Entonces, pero la Biblia enseña que la gran tribulación son los últimos 3 años y medio. Entonces, cuando ya pase los últimos 3 años y medio de gran tribulación, ya fueron 7 porque 3 de tribulación y 3 y medio de no tribulación, que son 7, viene otra vez Cristo, venimos, pero ya venimos nosotros con Él porque estábamos en el cielo con Él. Y ya celebramos las bodas del Cordero allá en el cielo y todo. Nosotros estamos en las bodas del Cordero, hermanas, y aquí está la gran tribulación, la gente sufriendo. Entonces, venimos con Cristo y en la segunda venida de Cristo. Eso vamos a estudiar después, si Dios quiere, ¿verdad? Todavía no terminamos el rato de la iglesia. Entonces, hermanas, digo todo eso para que quede más claro, pues, que no pasa nada, pues. Y no puede pasar todo eso si la iglesia, si el Espíritu Santo no es levantado y la iglesia se va para que empiece todo. Pues el rato de la iglesia, yo les decía a ustedes que el rato de la iglesia tiene que empezar para que pasen 7 años, se cuenten y empieza a pasar todo. Luego de ahí va a pasar otra cosa, luego se cuentan, pero 1000 años y luego llega hasta la eternidad todo, pues. Entonces no es así como la gente piensa, ay, miré un versículo, o esto pasó, ay, qué tremendo. Eso es el Armagedón, dice la gente, ¿verdad?
Una guerra, el Armagedón es una guerra que va a pasar acabándose la gran tribulación. Si fuera el Armagedón ahorita, hermanas, ahorita, y es una cosa bíblicamente hablando, si ahorita fuera el Armagedón, o si fuera a ser en unas semanas, porque va a haber una guerra, lo que sea, y eso es el Armagedón, quiere decir que ya tiene 7 años Jesús que vino por su iglesia, y 7 años de que todos los cristianos del mundo nos quedamos y nadie se fue con él. O sea, no tiene sentido, pues. Es que es porque a veces, hermanas, no tenemos, a veces los hijos de Dios, no tenemos el material para poder estudiar la Biblia bien, libros o Biblias, y es por eso, a veces no es porque los hermanos no quieren estudiar, sino es porque Dios bendice a todos diferente. A unos les bendice más con libros, a otros les bendice más con Biblias, y pues cada quien, pues lo conforme lo que tiene, pues es lo que va a aprender, ¿verdad? Amén. Si tiene mucho, pues aprende mucho. Si no tiene mucho, pues no puede aprender, y no es su culpa, porque pues, como dice la palabra de Dios, que tienes que no has recibido, ¿verdad? O sea, a veces teniendo, hermanas, tenemos muchas Biblias y ni las leemos, ¿verdad? Casi. Entonces, no digo no para justificar a los hermanos, sino porque la verdad es por eso a veces que pasa. No porque no nos toca, pues, de que Dios nos dio más, son siervos de Dios y Dios está con ellos. Lo que pasa que a veces pues no se sabe y andan publicando cosas que ni son, ¿verdad? Pues, es normal, pues así pasa, pues, y Dios nos ayuda a todos. Amén. Entonces el Señor. Vamos a orar, hermanas. Vamos a hacer una oración por las peticiones. Vamos a orar, va a pedir